A mí me impactó mucho la sesión del día de ayer en relación a la cantidad de gremios que asistieron y sus opiniones, que fueron casi unánimes en cuanto a sentir que este proyecto de verdad no las beneficiaba en la situación actual en que se encuentran. Partió el señor Fantuzzi, bastante conocido por todos, yo creo, diciendo que este era un proyecto para las pymes tangencial, que las pymes están dañadas, que lo más importante es la reactivación capital de trabajo. Habló de una cuarentena tributaria que incluye al Banco Estado para realizar cobranzas judiciales. Habló como de estas empresas fundamentalmente familiares y la necesidad de agilizar algunos instrumentos, y desde luego la ley de quiebra no las utilizan por sus costos, que lamentablemente se atrasan también los pagos oportunos por las facturas. Bueno, por supuesto recordó el compromiso del FOGAPE, que inicialmente se había dicho que iba a beneficiar a más de un millón de pymes, y resulta que no van más allá de 184.000, es decir, menos de 200.000. Entonces, presidente, es imposible no considerar esto más otras opiniones que se entregaban el día de ayer y que hablan de la realidad de estas pymes, porque estamos hablando de un mundo que es bastante diverso. Puede ir desde un trabajador, una empresa individual, hasta 100 trabajadores. Pero hoy día, efectivamente, están dañadas. Es decir, hoy es urgente tomar medidas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aquí se nos ha presentado un proyecto que es tangencial. Yo no voy a decir que es malo. Lo que digo es las palabras del señor Fantuzzi y que fueron ratificadas por casi todos los gremios, que lamentablemente esto termina favoreciendo más a las grandes que a ellos. Ellos hoy día están sin ventas, sin liquidez, fundamentalmente prestan servicios. La situación de ellas en mi región, la región de Valparaíso, es francamente muy dramática. Lo dijo el señor Marcos Bracci de FECETUR, es decir, del turismo, la Federación del Turismo. ¿Qué ocurre? Y ya venía en decadencia. Primero fue la falta de turistas brasileros, argentinos, que se empezó a ver la disminución. Bueno, vino el estallido y ahora la pandemia. Es decir, están realmente en el suelo y no han logrado acceder a las promesas porque no simplemente se aplican. Como ya sabemos, el FOGAPE no dio el ancho para lo que se dijo que iba a hacer. Y esto es muy doloroso porque muchas de ellas aplicaron, quisieron poder acceder a estos créditos y resulta que se las calificó que no eran sujetos de crédito, no se les dio la respuesta, se demoraron, se entregaron mucho menos cantidad de las pocas que accedieron de lo que habían solicitado. ¿Por qué? Porque el Banco Estado, o bien la forma en que operaron los otros bancos con el crédito FOGAPE, a pesar de estar garantizado, fue siempre terminar dándole prioridad como clientes preferenciales a las grandes, con espaldas anchas. Y en este país, lamentablemente, tenemos que decir, las grandes prácticamente son las que tienen el 85% de las ventas. Si nuestras pymes no van más allá del 15%, y sin embargo dan trabajo, se dice, al 60% más o menos de la población. Por lo tanto, lo importante es ver, y aquí yo le digo al señor ministro, lo importante es ver cómo podemos avanzar en una ayuda a la avena real, que les llegue de verdad. Como decía el señor Brauchi, lo que se requiere es una gran mesa de diálogo, donde puedan realmente participar, exponer sus puntos de vista y mirar todo esto con una mirada más sistémica, más integral. Aquí solamente se limitó a 4 medidas que lamentablemente, como hemos dicho, no las va realmente a favorecer. Entonces, esto es lo que nosotros no podemos dejar de decir. Creemos que aquí falta una mirada real de lo que está ocurriendo en nuestros territorios. Yo creo que estas medidas que se propusieron realmente, lamentablemente, como dijimos, terminan beneficiando a las grandes. Por ejemplo, la depreciación instantánea, que como aquí se ha recordado, es cierto, se habló en el acuerdo, pero no se dijo en los montos, en la dimensión. Y resulta que en la forma que está planteado, por supuesto que va a terminar favorecer a las pymes, no a las pymes, sino que a las grandes. Y que en su mayoría nuestras pymes no se dedican a la factura, sino que su giro se concentra, como ya hemos dicho, en los servicios. Por esto va a ser un beneficio para 14.000 grandes y de todas maneras las pymes tenían su propio beneficio en relación a esto. Por lo tanto, no se entiende que esta medida de verdad se pueda decir incluso que tiene sentido como una medida de reactivación, que es lo que en definitiva estamos buscando. A esta altura del año
todos los proyectos de inversión además ya están confeccionados. Entonces, es peligroso incorporar la amortización de bienes también intangibles. Esto se dijo, no es necesariamente que sea propiamente a lo mejor una mala idea, pero esto debiera ser tratado en una ley aparte, verlo cuidadosa y detalladamente. Las pymes, como hemos dicho, sí, fundamentalmente servicios. Unas pocas sí, pueden estar más bien dedicados a innovaciones tecnológicas, pero son la minoría. Entonces uno se pregunta por qué aquí y por qué no en un proyecto aparte, detallado, bien estudiado. Y también estos recursos fiscales que se habla para la contribución regional del 1% para proyectos iniciados en 2021, francamente, esta medida no va a significar una disminución del erario fiscal. Se calcula alrededor de 110 mil millones de pesos, pero las pymes no tienen acceso a estas inversiones y además los criterios más bien son de mercado los que hacen y no, francamente, este tipo de medidas. En tercer lugar, sí se la rebaja la mitad del impuesto a primera categoría ProPyme a la tasa de 2,5. Bueno, es cierto, algunos dijeron que ojalá esto fuera una medida permanente, pero las tasas de retorno que paga esta empresa en tiempos normales ya es baja porque tienen pocas utilidades. Por lo tanto, se agudiza mucho más, como hemos ya dicho, en esta crisis. Y por lo tanto, va a tener un efecto, nuevamente hablamos, marginal. A su vez, los PPM de las pymes son bajos, con lo cual la reforma no va a cambiar su situación de liquidez al reducirlo a la mitad, como ayer lo dijo muy bien el señor Enrique Román. Por último, también lo prometido, la deducción del crédito fiscal del IVA. Bueno, se ha dicho, el foro incluso de economistas ha dicho que esta medida tiene pocos efectos prácticos, debido a que la tasa tributaria que pagan hoy día es baja. Y además ya cuentan con muy poco IVA acumulado por las razones que hemos expuesto. Entonces, lamentablemente, tenemos que concluir que estas medidas incluso más van a perjudicar a nuestro erario que los beneficios que le vamos a entregar. Dinero que debería haber sido entregado directamente a la reactivación de las pymes, como aquí se ha dicho, donde se pudiera realmente paralizar sus cobranzas judiciales, subsidiar la contratación de mano de obra, hacer mucho más real la capacitación, el acceso a nuevas tecnologías, a lo que puede ser incluso la brecha digital. ¿Cuántas tenemos todavía incluso informales? Creo que tenemos que avanzar en ese plano y eso no se ha visto. ¿Por qué? Porque no hay una mirada integral sistémica, que es lamentable. Por eso, como decía el señor Marco Brauchi, es necesario un gran acuerdo, y la invitación es decirle al ministro, siéntense con los gremios, escúchenlo, conversen, veamos qué otras medidas pueden ser. Pero esta, lamentablemente, a mí no me permite sentir hoy día que estoy apoyando a las pymes. Lo digo con responsabilidad porque hemos dialogado, hemos conocido la situación de ellas en la región de Valparaíso. Por esa razón, presidente, yo siento mucho, pero yo no voy a... Un minuto, senadora. ¿Cuál es el objetivo que nos proponemos? Claramente, todos queremos reactivar la economía. Claramente se necesita eso. Pero por favor, partamos con aquellas que están dando un 60% del empleo. No queremos seguir la concentración económica que ya tiene esta economía. Incluso uno de los invitados ayer habló de la desigualdad, de la injusticia empresarial, para aludir a las enormes diversidades que tiene este mundo. Por todas estas razones, Presidenta, yo lamento muchísimo, pero creo que no hemos sabido darle la respuesta urgente, necesaria, inmediata, a la vena que nuestras pymes lo necesitan y las pymes.